subir a YouTube después. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante peculiar que a mí me encantó cuando el Señor me mostraba esto a través de su palabra. Y tiene por título, Dios no es abuelo. Voy a repetir, Dios no es abuelo. La cita principal está en 1 Corintios capítulo 5. Podemos leer desde el versículo 1 al 4 o 5 aproximadamente. Pero antes de empezar a leer, les digo cómo nació esto. Yo estoy leyendo un libro que se llama Las mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres. Y el autor narra una analogía bien interesante sobre la gracia, el perdón, que no tiene nada que ver con abuelos, ¿no? Pero el Señor me hablaba a través de eso. Y hoy en día vemos una gran necesidad con el pueblo, con las personas, con las almas que están sedientas de conocer a un Dios verdadero y no al Dios de las películas, no al Dios que le han vendido, no al Dios de la cultura que nos han enseñado. Y cómo mostrar ese Dios, cómo hablar de ese Dios para que hoy podamos estar en esta conexión, en esta reunión y poder traer a colación, traer a la luz quién es Dios, traer a colación de quién es Jesús y su carácter, traer a colación, traer a la mesa toda esta información, todo este conocimiento que acompañado con el Espíritu Santo va a traer denuedo y aliento a su espíritu. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar leyendo 1 Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 5. Vamos a leerlo hasta el 5. Voy a leerlo yo. Pablo condena el orgullo espiritual. Ese es el título que aparece en esta Biblia que yo tengo, Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera la tengo por allá, pero no la voy a usar hoy. Dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación, dice el verso 2. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregarlo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo, en el día que el Señor vuelva. Amén. El Señor añada revelación a su palabra. Para nosotros es escandaloso eso que acabamos de leer. La iglesia de Corintio estaba muy cómoda con el pecado sexual de uno de sus miembros. Estaba viviendo en pecado con su madrastra. En otras versiones un poco más explícitas dice que se acostaba con su madrastra o con la mujer de su padre. Entonces nos encontramos con una interesante analogía de lo que está pasando en Corintio acerca de Dios. Porque el título dice que Dios no es abuelo. Y esto es porque tenemos la responsabilidad, o por lo menos yo me siento con la responsabilidad de enseñar sobre el Dios Padre que se me reveló, el Dios que yo conozco, el Dios que yo le sirvo, según la palabra y según la Biblia, por supuesto. Para nadie es extraño que, bueno, yo me congrego en Roca de Vida, Panamá, mi pastor es Juan Mario Herrero, y la verdad
que le doy muchas gracias a Dios por colocarme en esta casa y por darme a mi pastor, a mis líderes, a mi mentor. Y para mí, de verdad que es un honor pertenecer a esta familia. Pero nosotros vemos muy a menudo que los abuelos tienen una característica peculiar. ¿Y de dónde Rodolfo sacó esto de que Dios no es abuelo? Entonces, da un poco incluso hasta risa, porque, bueno, y esa era la idea del título, ¿no? Que usted enganchara. Que cuando lo vea por ahí dice que wow, Dios no es abuelo, voy a ver qué es eso. Ven muy a menudo que los abuelos son personas muy humildes, cariñosas, personas comúnmente son personas que huelen amor, que irradian mucho amor, mucha compasión, y más que todo con sus nietos, porque con sus hijos probablemente no fueron como son con sus nietos. Yo no estoy ahí todavía, mis hijos están muy pequeños, pero mi papá y mi suegra y mi mamá cuando estaba viva, no tuvo el mismo criterio de crianza con sus nietos que con sus hijos. Entonces, vemos parte de ese gran amor por sus nietos, obviamente porque ellos lo convirtieron en abuelos a ellos. Y en el verso de 1 Corintios vemos claramente una iglesia envanecida. Vemos una iglesia claramente, yo diría que para dar un ejemplo que entendamos todos, una iglesia que estaba viendo la gracia de Dios desde la óptica emocional de un abuelo. Estaban complacidos con el pecado, como si Dios fuera un abuelo y que te va a dar una palmada por la espalda y te va a decir todo está bien, lo que importa son las intenciones, cuando Dios no es así. Y no es que, yo sé que no van a haber muchos amenes ni muchos fueguitos hoy, pero a mí me encanta porque es el Dios que yo conozco, es el Dios que yo le sirvo. Dios no es abuelo, Dios es padre. Entonces, desde la gracia, no podemos ver la gracia desde la óptica emocional de un abuelo, porque de un abuelo con su nieto, obviamente, porque Dios es padre. Repito, mira, caemos fácilmente en el merecimiento de algo cuando un abuelo te da alguna cosa. Yo no sé si sus abuelos están vivos o si tienen la dicha de poder estar con sus abuelos, pero ustedes están conscientes que los abuelos son bien consentidores. Y cuando los abuelos, o te crías con tus abuelos, y llega un momento que el abuelo dice no, tú te pones en una posición de merecimiento, como que, mi abuelo, si yo me porto bien con mi abuelo, ¿cómo me va a decir que no mi abuelo? Entonces, caemos en la posición de orgullo y del merecimiento simplemente porque sabemos que el abuelo va a perdonarnos, que el abuelo va a consentirnos y que jugamos con esa gracia, con ese amor de abuelo. Entonces, ¿por qué yo hago énfasis de que Dios es padre? Porque el carácter de un padre es diferente. Repito, un abuelo no tiene el mismo criterio de crianza con sus nietos que con sus hijos. Normalmente con sus hijos es un poco más estricto, porque son su responsabilidad, son la herencia que Dios le entregó. En cambio, sus nietos son la herencia de sus hijos, no de él. No sé si me explico, pero vamos a ir avanzando para que me dé chance de desarrollar todo lo que preparé, o lo que el Señor tenía preparado. Entonces, en sus mentes, en 1 Corintios capítulo 5, en sus mentes demostraban claramente la opinión que tenían de la gracia. Una iglesia que había fundado Pablo y que estaban en una posición de aceptación, en una posición no encuentro la palabra, de tolerancia con el pecado.
con el pecado sexual de uno de sus miembros. Me atrevería a decir que quizás hasta diezmaba un par de dólares, pero eso no lo dice la palabra. Pero me sorprende muchísimo, porque yo estoy convencido de que Pablo enseñó sana doctrina en esa iglesia. Entonces, tenemos la opinión que tenían de la gracia como... Vamos a poner este ejemplo sobre la mesa. En ese momento, todas esas personas que se congregaban en esa iglesia tenían una opinión o un criterio de la gracia bastante ambiguo, bastante, digamos, inconcluso, porque tenían la gracia como la tarjeta cuando uno juega Monopolio de salir de la cárcel gratis, que agarras al azar y ya salí de la cárcel. Entonces, como una tarjeta en el Monopolio para salir de la cárcel sacada del arca comunal o de la tarjeta de sorpresas, qué sé yo, del tablero. Se imaginaron que la gracia excusaría cualquier pecado que cometieran. Y ojo, eso es cierto. Pero ¿en qué parte me estoy equivocando? Y es que realmente para que la gracia tenga efecto, el regalo, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y yo sé que lo que vamos a ir viendo va a mover un poquito algunos de sus cimientos, pero yo quiero que usted escuche y preste atención. Entonces, ¿se imaginarían que la gracia excusaría cualquier pecado que cometieran tal cual como un abuelo cariñoso? Unas palmaditas y todo está bien. Unas palmaditas no importa, lo que vale es la intención. Tú querías ayudar a esa persona, al hermano, hay que amarlo, no juzgues, no hay que juzgarlo. Yo quiero traer luz a esto porque Pablo en el versículo 3 dice, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Y yo digo, pero ¿por qué Pablo está juzgando? ¿Por qué está emitiendo juicio? ¿Qué le pasa a ese man? Como que no conoce a Cristo. Dios es amor. El Padre es un abuelito que todo me lo perdona. Ese es mi abuelo. Ah, no, verdad que no es abuelo, es padre. Entonces, buscamos la manera de ver la gracia desde una óptica que no corresponde, desde la posición de merecimiento, cuando nosotros debemos ir bien abajo. Cuando realmente comprendemos, vamos a la posición más baja diciendo misericordia, porque lo que merezco es juicio. Entonces, la posición o la visión de la gracia que tenían era bien ambigua, incluso eran indiferentes. Quizás pasaban por alto las actividades caprichosas de esas personas que estaban viviendo en pecado, porque para que una persona llegue a un pecado de esa talla, no es que hay pecados de talla más grandes que otras, pero para que caiga en un pecado tan visible, tuvo que haber mostrado ciertos frutos que a lo mejor ya olía a pecado. Porque nosotros podemos conocer el árbol por sus frutos. Entonces, cuando se destapa esa olla, vemos a una iglesia que tiene a un Dios que no parece el padre, sino parece un abuelito, consentidor. Estas personas aceptaban ciegamente su propia conducta indisciplinada y el pecado de otros a su alrededor. Estas personas estaban completamente cegadas con que, y obvio, para ellos también era algo nuevo. Pablo había fundado la iglesia, se quedó ahí un tiempo, pero después tuvo que irse. Y sabemos que una iglesia, o pastorear, o dirigir una iglesia no es sencillo, pero tú debes tener tus fundamentos y la visión clara de por qué eres cristiano, de por qué crees en Jesús, porque si no cualquier persona puede mover tu fe. Yo ayer conversaba con un hermano, nos reunimos a planificar una de las actividades que tenemos, un retiro de hombres que tenemos en la iglesia, unas actividades que estábamos planificando y terminamos hablando 3 o 4 horas, de verdad que ni nos dimos cuenta. Y
Y yo le comentaba parte de esto que iba a enseñar hoy, y él me decía como que increíble cómo la palabra trae luz y entendimiento y nos identificamos tantas veces con ella, porque todos llegamos a un punto en nuestra vida espiritual así. Y yo le digo que cuestionar nuestra fe para llegar a un conocimiento pleno de la verdad es hasta sano. Hablo de cuestionar nuestra fe, de por qué creo en Jesús. Pregúntatelo. ¿Cuáles son los fundamentos de mi fe? ¿Qué define mi fe? Que Dios me sane. Que Dios me bendiga. ¿Ves a Dios como tu Salvador solamente? ¿Como tu proveedor? ¿O lo ves como un todo? Entonces, teniendo una percepción de Dios como abuelo, hoy podemos decir que estamos más cerca de la iglesia de Primera de Corintios. Con esta moda y esta percepción de Dios equivocada que impulsa una agenda que hoy en día es muy, es más, te la vas a encontrar quizás esta semana porque Dios lo va a intencionar. Con una agenda del mundo diciéndote, no juzgues para que no seas juzgado. Sacando un versículo de contexto totalmente. Porque, repito, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 3 dice que Pablo estaba emitiendo juicio contra esta persona. Rodolfo, pero aclárale eso a la multitud, diría un amigo por ahí. Y yo se lo voy a aclarar. Porque esto de no juzguen, de que Dios es amor, de que Dios me perdona, de que Dios... No, un momentito. Porque el Dios que yo le sirvo no se parece a ese que tú me estás diciendo. Sí, la esencia de mi Dios es amor. La esencia de mi Dios es amor. Y yo quiero que alguien me busque Proverbios capítulo 15, si no me equivoco. Proverbios capítulo 15. A ver si es el 15. Ya le digo. Eso no está en mis apuntes, pero el Señor está trayendo claridad en este tema. Que alguien me busque Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Amén. Proverbios 13:24 dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Okay. Una de las versiones dice, el que no disciplina a su hijo o el que no corrija a su hijo lo odia. Escuche. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué manera Dios corrige a su pueblo hoy? Si yo no puedo decirte absolutamente nada porque no te puedo juzgar, o nadie me puede decir nada si yo esté haciendo las cosas mal, entonces ¿qué beneficio tiene de que yo sea tu hermano y yo te ame? Porque si yo te amo, yo quiero que tú estés bien. Y si yo quiero que tú estés bien, yo necesito que tú te conectes con Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Las personas que me conocen saben que yo lo único que quiero es que usted se conecte con Cristo. Que hay que ayudar a un hermano con un dinero, se le ayuda, pero Cristo. Que hay que ayudar al hermano con una mudanza, Cristo. Que hay que ayudar a... Está bien, eso es necesario, pero yo necesito que tú busques a Dios, porque Él es tu pronto auxilio, no yo. Yo en algún momento te puedo fallar, Él no. Entonces, si tú te conectas con Dios, tú realmente vas a vivir tu vida en plenitud. No digo que vas a ser millonario ni que se te van a acabar los problemas, pero vas a tener a quien acudir cuando llegue. Vas a tener las fortalezas de enfrentarlos en los momentos duros. Entonces, hoy vivimos en una cultura donde vemos que
que hablan de un Dios como si fuera un abuelo consentidor. Que no me juzgues. Ese no me juzgues, déjame vivir en mi pecado tranquilo, déjame pecar en paz. Eso es lo que dice no me juzgues. ¿Quién puede leer Mateo 7 del 1 al 5? Vamos a traer luz a esto. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Yo espero que usted tenga su Biblia, tenga sus cuadernitos y esté anotando los versículos. Veo a algunos de mis hijos conectados, veo a Joshua, gloria a Dios. Veo a mi hermana de ella, que bueno, Dieguito no falla, seguro está ahí con Dani. Mateo 7, ¿al qué? Mateo 7, versículo del 1 al 5. Ok. Mateo 7, del 1 al 5. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otras se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte de la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. No, ahí termino. Sí, ya se estaba saliendo de control, ya venía la parte de ponchera. ¡Hipócrita! Brutal. Sí, totalmente brutal. La versión que les leí, que creo que leí a Rosy de Proverbios, me gustaría leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Wow. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarnos. Wow. Proverbios, esa es la versión Nueva Traducción Viviente, Proverbios 13:24, para el que lo quiera buscar. Necesite pegar un cuadrito con ese versículo en su casa, porque Dios es así. Ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios que yo conozco. Entonces, Mateo dice: no juzguen la vara, y es importante que nosotros podamos leer esto con claridad. Es importante que nosotros podamos leer esto bajo la luz del entendimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Porque es el versículo que más se usa para decir déjame pecar en paz. Y yo leía esto y yo decía, es verdad. Cualquier persona que lea la Biblia de una manera literal, que no le importa, simplemente está buscando una excusa para pecar, yo agarro este versículo y me voy de una por una discoteca. Dice Mateo 7, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Punto. Ahí dejan el versículo, pero el verso 3 nos da un poquito más de luz. Lo leía mi hermanito Joshua. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces, esto no me está diciendo que no puedo juzgar. Esto me está diciendo que no puedo juzgar si tengo una viga metida en mi ojo. Pero si yo no estoy, veo un hermano que está hundido en la pornografía y yo fui libre de eso, o veo un hermano que está robando, que está haciendo cualquier cosa y Dios me hizo libre de esas cosas, tú estás en la autoridad y en la capacidad de decirle: bro, eso que estás haciendo está mal. Y yo te puedo decir, porque no solo es decirle que está mal, también es decir las cosas como son. Está mal, pero aquí está Cristo. De la misma manera, del mismo pozo de donde salí yo, puedes salir tú, porque ya yo me quité esa viga y ahora puedo ver con claridad y puedo sacar la tuya. Pero bueno,
no nos quedemos solo en un versículo, porque hay gente que le gusta refutar con un par de versículos. Alguien que pueda leer Lucas 6, 37 al 42, dice más o menos lo mismo, pero quiero que lo lean. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 37 al 42. Finalmente lo entiendo. Gloria a Dios, Josh. Porque tú dices que no juzguen, pero claro, si tengo una viga, ¿cómo voy a juzgar a alguien que tiene una pajita en el ojo? No puedo. Tengo que primero sanar, curar mi herida en el ojo para poder ver con claridad. Amén, amén. Qué bueno que está trayendo claridad. ¿Alguien tiene Lucas 6, 37 al 42? ¿Puede decir amén glorioso? Wow, hoy somos bastante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nadie lo tiene, si no yo lo busco. Yo lo tengo, Rodolfo. Gloria a Dios. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenarán. Perdonen y se les perdonarán. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya complementado su aprendizaje a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en las astillas que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del otro, de tu hermano. Amén. Amén. Dios te hizo libre para que tú puedas empezar a sacar vigas de las estillas del ojo de tu hermano. Para eso te hizo libre el Señor. Y te digo, una cosa es emitir juicio contra el pecado y otra cosa es condenar a alguien. Porque ciertamente la paga del pecado es la muerte. Ese juicio no lo determino yo. Eso ya está escrito. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Yo digo que el pecado que tú estás haciendo te lleva a la muerte. No, eso es juicio, no es mío. Esa vara de medir, esa balanza que yo enseñé aquí en Parqueando con Jesús, puede buscar la enseñanza en YouTube. La balanza con la cual nos van a pesar nuestras acciones es la palabra. La palabra es la que te juzga, no yo. Y ojo, la intención nunca puede ser condenar a alguien. La intención tiene que ser edificar y sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y hoy podemos entender esto de que, no, pero entonces tú no me juzgues. Claro, si lo que están es atacándote, yo también me defendería de esa manera. Pero mi Dios no es así. El padre que yo le sirvo, no el abuelo que me enseñaron. El padre que yo le sirvo es un Dios justo. Es un Dios misericordioso. ¿Por qué les dice hipócritas? Sencillo, porque aparentaban santidad cuando realmente estaban ciegos, no podían guiar a nadie. No podían guiar a nadie. Pero si tú realmente eres libre en Cristo Jesús, si Dios te hizo libre, si realmente vives una relación con Dios, Dios te libertó para que tú puedas llevar luz a los demás, para que tú puedas guiar a los demás, porque tú no eres ciego, tú puedes ver. Tú lees hoy la palabra y tienes entendimiento de lo que lees. Hace unas semanas yo enseñaba qué te impide entonces. Salmo 119, 105, la exposición de las palabras trae luz y entendimiento al humilde, al simple. No es condenar,
no es emitir juicio para condenar a alguien. No, no, no. Esos son otros 500 pesos. Pero, ¿qué dice Juan, capítulo 7, versículos del 22 al 24? Porque leer la palabra o que te suelten un versículo fuera de contexto, como que no me juzgues. No, yo no te estoy juzgando. Pero lo que estás haciendo está mal, y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Obviamente, si yo estoy en pecado, si yo me acabo de robar $300,000, yo no puedo ir a donde mi hermana Daleika a decirle que no te puedes robar $100. Eso es tener una viga en el ojo. Eso es ser hipócrita. Eso es ser hipócrita. A eso se refiere la palabra. ¿Quién tiene Juan capítulo 6, 37 Juan capítulo 7, versículos del 22 al 24? Juan capítulo 7, del 22 al 24. Wow, me falta qué pocotón. ¿Nadie? Juan capítulo 7 de ¿cómo? Capítulo 7, versículos 22 al 24. 22. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. ¿Hasta dónde era? Ahí está bien. Okay. Ahí está bien. Saben que Jesús, las palabras que tú acabas de leer, son las palabras de Jesús. Y para nosotros es muy, muy viable. Dice, por cierto, Moisés ungió la circuncisión no para que sea Moisés, sino de los padres en el día de reposo. No porque sea de Moisés, sino de los padres, ok. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. Gente que estaba haciendo la circuncisión de sus hijos en día de reposo. Si recibe el hombre la circuncisión el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se ponen bravos conmigo o se enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre, en forma de pregunta. Y Jesús en el verso 24 nos da claridad de lo que les estaba diciendo. No juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el justo juicio? No es lo que yo diga, porque yo no soy justo. Bueno, yo soy justo por medio de Jesucristo, pero mi opinión no puede emitir justicia. Lo único que puede emitir justicia es la palabra, que permanece para siempre, porque salió de la boca de Dios y es lo que va a juzgar a la humanidad. ¿Quieres juzgar con justo juicio? No necesitan tu opinión. No necesitan tu opinión, necesitas simplemente la palabra. Y no para juzgar a una persona, repito, no según las apariencias. Es simplemente traer a una persona de la oscuridad a la restitución, a la relación, a la reconexión con Dios. Yo voy a avanzar porque si no me quedo aquí siempre. Ahora desarrollemos y veamos cómo es que Dios, según su palabra, porque si es así, entonces no podemos juzgar nada como nuestros abuelos a sus nietos. Vamos, mire, hay una analogía, hay una visión que hoy se tiene que caer en el nombre de Jesús. Hay un estereotipo de Dios que yo necesito que usted quite de su cabeza, desarraigue de su corazón. Dios es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo.
Si fuera merecimiento, ya usted y yo estuviéramos consumidos por el fuego de Dios. Créame, no hay justo ni un uno. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Vayamos al Antiguo Testamento. Veamos a nuestro Padre. Veamos el carácter de Dios. Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 2. Alguien que no haya participado, que tenga Biblia. Veo gente. Wow. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Amén. Ellos sabían que estaban violando la ley. Ellos sabían que estaban violando la ley de Dios. Ellos sabían, y no pongámosle la ley. Pongámosle, la palabra Torá significa instrucción. Estaban violando una instrucción de su padre. Y había consecuencias por eso. ¿Qué consecuencias había? ¿Qué dice Romanos 3:23? La paga de errar en el blanco, de la desobediencia, es la muerte. La paga del pecado es la muerte, es el mismo pago. Lo único que usted y a mí nos mantiene con vida es la misericordia y la gracia de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, yo quiero que usted sepa que ellos sabían que estaban violando la ley, y yo creo que debieron haber imaginado que sus buenas intenciones, yo le voy a decir algo, ellos iban a prender el fuego en el altar. Yo creo que ni malas intenciones tenían, estaban preñados de buenas intenciones, pero se encontraron con una dramática exhibición de fuegos artificiales y fueron consumidos por el poder de Dios. Y a veces podemos pensar que el Dios que me vende Hollywood, las películas, dice, bueno, quizás Dios no los reprenda, quizás los anime a portarse bien la próxima vez y a poner un fuego que le agrade, porque bueno, fueron desobedientes esta vez, 2 palmaditas, no importa, hijo, lo que importa es la intención. Tú querías agradarme, lo hiciste mal, pero que no. Tú conoces las instrucciones. La verdad es que nosotros podemos ver que Dios no es un abuelito que se place del pecado. La verdad es que fue Dios quien hizo esto, fue Dios quien los consumió, fue el Padre. Y es porque Él no puede ir en contra de lo que está escrito en su palabra. Y Él ya había dado unas instrucciones acerca del fuego que se debía, que había de tener en el altar. Entonces, la acción que vimos no aplica precisamente para un abuelo con sus nietos. Hay una frase muy conocida que implementan mucho hoy en día, y es que yo estoy seguro que usted la conoce. Quizá es del combo que las dice o las dijo en algún tiempo como yo. Y es que, bueno, Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo no tengo intenciones malas.
ofreciendo el fuego. Y hay una frase de un autor que resuena siempre por ahí, es que el infierno está pavimentado con buenas intenciones. Que mi intención era buena, es que ellos iban a ofrecer un fuego, sí, pero tenían una instrucción y desobedecieron, decidieron hacerlo. Sabe que en el derecho, yo creo que Giselle no me va a dejar mentir, hay algo que, si yo mato a alguien, yo le disparo a una persona y la persona fallece, y yo logro demostrar que lo que yo hice, lo hice porque la persona tenía intenciones de matarme, de agredirme, intención dolosa, o simplemente mente culpable. El principio es cuando alguien intenta argumentar que si le disparo a alguien y pude demostrar que en ese momento la persona que le disparé, yo creí que era un asesino con intenciones de hacerme daño a mí o a algún ser humano, entonces yo soy inocente, porque yo soy el héroe. Yo trato de argumentar de que esa persona me iba a hacer daño o parecía que me iba a hacer daño. Y yo quiero que alguien busque Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Porque al final, mientras yo pueda convencerme a mí mismo de que mi intención es buena cuando peco, entonces yo realmente no necesito un perdón, porque mi intención era buena. Pero cuando yo entiendo que soy culpable, mire, Jesucristo es el único abogado que para que acepte un caso, usted debe declararse culpable. Si usted dice, bueno, no, es que yo tenía una buena intención de... No interesa. Tú no necesitas un salvador. Tú no necesitas a alguien que pague la fianza porque quizás tú puedes argumentar tu propia inocencia. ¿Para qué necesitas abogado? Tú eres tu propio abogado. Y es bueno porque entonces no tengo necesidad de tener consecuencias de lo que hice. Después de todo, yo creo que Dios acepta mis intenciones y Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo no puedo dejar de ver pornografía. Dios sabe que yo no puedo dejar de serle infiel a mi esposa, que me cuesta. Dios sabe que, bueno, yo no puedo dejar de robar porque, bueno, si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Y Dios sabe que yo tengo necesidades y gastos. Y nos excusamos detrás de un montón de excusas, cuando la consecuencia es la misma. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 5, ¿quién lo tiene? Para ir cerrando. Léalo, hermanita. Perdón, capítulo 5 ¿de dónde es el versículo? Hechos, del 1 al 5. Hechos 5 del 1 al 5. Ajá. Ok. Pero cierto hombre llamado Ananías, Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo de precios a también. Se escucha entrecortado, hermana. Ok, déjame quitar el celular de allí porque es posible. Ok. ¿Así está mejor? Hola. Te escucho. Ahora sí te escucho mejor. Ok. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti
y vendida, ¿no está en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Amén. 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 Ananías y Zafira simplemente vendieron una propiedad, como lo estaban haciendo todos los creyentes de la época de la iglesia del siglo I, la iglesia primitiva, y simplemente sustrajeron parte de la ganancia para ellos. Ahora pregunto, ¿es eso justo? Yo diría que sí, eso era de ellos. Incluso Pedro les dice que si ellos decidían no dar un solo centavo a la iglesia, no pasaba nada. Pero hubo una intención en el corazón. Hubo un engaño. Hicieron engañar a quien no podemos engañar. Hicieron engañar a quien lo sabe todo. Hicieron engañar a alguien que ya conoce todas las limitaciones que tú tienes con ese pecado que estás viviendo. No nos engañemos más. Hoy derribemos todas las excusas. Quitémonos el chip de que Dios es mi abuelito que me va a perdonar todo porque Él me ama, y pongámonos realmente los pantalones para reconocer que Dios es nuestro Padre y que Él necesita que nosotros queramos hacer las cosas bien, en obediencia. Y no digo que depende de ti, depende de Él. Pero no me digas que estás mal porque sí, porque así naciste, porque yo nací para estar mal, porque Dios me odia. No. No me digas que tú no puedes estar o soltar algo cuando realmente lo que hay en tu corazón es una capa de excusas que no permiten que Dios toque esa fibra íntima y sane esa herida. Dios es Padre. Y cuando uno está herido, cuando uno tiene alguna herida en el cuerpo, cuando te la curan duele. Cuando te rompes un huesito, cuando te curan duele. ¿Va a doler? Claro que va a doler. Pero déjame decirte que muchas de las cosas que tú estás pasando hoy son consecuencias de decisiones que tomamos hace mucho tiempo. Y Dios es un Dios justo. En una ocasión, yo le dije a mi mentor que como que había mentido en el trabajo, porque antes, en algún momento, yo tenía que hacer unos documentos o hacer una firma que no me correspondía, y a Dios no le agrada eso. Y yo había dicho a Dios que yo no iba a hacer más nunca eso. Y fue tanta la presión, yo estaba empezando la fe, fue tanta la presión en mi trabajo que terminé haciéndolo. Y llamé a mi mentor y le dije, bro, necesito contarte algo. Pasó esto. Y me dice, bro, Dios te perdona. Dios te perdonó. ¿Ya oraste? Sí. Dios te perdonó. Ahora puede venir o no consecuencias por esa acción. Si viene, es porque Dios es un Dios justo y Él va a estar contigo en medio de esa dificultad. Pero si no viene, es simplemente por misericordia, no porque Dios es un abuelito que está complacido, que ay no, mi hijo está arrepentido. No, eso trajo consecuencias.
Tus decisiones traen consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. A la obediencia también. La mayor muestra de adoración, la mayor muestra de reverencia, de respeto, lo mejor que tú le puedes dar a Dios es tu vida rendida a Él, a su palabra, a sus instrucciones. Yo prefiero 1000 veces que mi hijo, yo lo vea haciendo lo que le estoy enseñando, y hablo terrenalmente, mi hijo Uriel. Yo prefiero 1000 veces verlo hacer lo que le enseño, a que se pare todos los días y me diga, papá, yo voy a hacer lo que tú me enseñaste, yo voy a hacer lo que tú me enseñaste, yo voy a hacer, y cuando le toca toma una mala decisión. ¿Qué decisiones estás tomando tú hoy? Hoy estás viendo a Dios ¿desde qué óptica? Hoy estás viendo a Dios ¿bajo qué perspectiva? Quiero cerrar con Hebreos 12:11 y Apocalipsis 3:19. Hebreos 12:11 y Apocalipsis 3:19. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo Dios de Ananías y Zafira. Dios es el mismo Dios de Levítico. Tú y yo simplemente estamos con sobrecrédito de gracia y de misericordia. Y como la gracia no puedes pagar por eso, no puedes merecerla, no puedes merecer el amor de Dios, como es gratis, regalado, muchas veces no la valoramos. Pretendemos que Dios es ese abuelito que me perdona y me consiente y me malcría. No importa, yo peco y después me arrepiento. O métete con Dios, ¿no? Todavía no es mi tiempo. Wow, es que tú tienes los pantalones de decidir cuándo es que tu carrizo vas a llegar a Dios. ¿Tienes valentía para decir eso? No es mi tiempo. Cuando esté en un hospital, yo me arrepiento y me voy. Quizás sí, pero está difícil eso. Cuando tienes una posibilidad infinita de conocer a Dios y de su plenitud, de su amor, de vivir en gozo, de estar pleno en Él. Que no importa qué esté pasando alrededor, Dios está ahí contigo. El favor de Dios te acompaña porque tú vives en obediencia. Tú vives para Él. ¿Quién tiene los versículos? Hebreos 12:11. Amén. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Qué brutal ese. Yo creo que se convirtió en uno de mis versículos favoritos. De verdad, te lo digo. De verdad se los digo porque lo que acaba de leer mi hermana Mavis es brutal. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, porque duele, porque no entendemos. Más bien parece tristeza, dice el verso. Pero después da fruto apacible de justicia. Nos hace justos a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y qué es ejercitar en la disciplina? Porque eso es lo que dice ahí. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Apocalipsis 3:19, ¿qué dice?
Apocalipsis es el último libro de la Biblia por si no lo encuentran. ¿Cómo es uno? Apocalipsis 3, 19. Uf. Ese no es el de escupir de la boca o algo. Oh. Ah, No, ese es 16. 19 será: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé perveroso y arrepiéntete. qué lindo es Dios. Yo reprendo a los que amo, pero arrepiéntete. Arrepiéntete. No es fácil, muchachos. Para nadie. Esto es un camino complicado y difícil. Para nosotros. Pero cuando tú tienes a Cristo Jesús, créeme que su yugo es ligero. Mis cargas simplemente están en Él. Su yugo es ligero. Nuestro Padre nos disciplina, sí. Nosotros estamos siendo perfeccionados en la disciplina del Señor. Y es precisamente para que, así como dice Mateo capítulo 7, nosotros podamos guiar a otras personas. Para que nosotros podamos sacar la astilla, la paja que tiene nuestro hermano en el ojo y que puedan ver con claridad. Rodolfo, es que estoy pasando por un montón de cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el temor de Dios es lo que te tiene aquí conectado. El temor de Dios es lo que te dice que estoy mal. Pero estoy mal ¿por quién? ¿Quién me dice que estoy mal? ¿Es Dios? Tú sabes que es Dios. Porque si tú no tuvieras temor de Dios, simplemente estuvieras pecando sin estar apercibido de que hay consecuencias por ello. ¿Quién te dice que matar es malo? La ley. Pero ¿quién te dice que si no te das cuenta, te puedes agarrar $500 en la oficina de tu jefe? Nadie se va a dar cuenta. Le pueden echar la culpa a otra persona. Nadie va preso. No, pero tú sabes que está mal. Tú sabes que está mal. ¿Y qué te dice eso? ¿Quién te lo dijo? Esas luchas que tú tienes en el interior es Dios contigo. Es el Espíritu Santo. ¿Qué esperamos, familia? ¿Qué esperamos? No podemos juzgar, claro que podemos juzgar con justo juicio, con la palabra, para que las personas sean edificadas y puedan venir al arrepentimiento. Seamos luz. Seamos luz.